Dijimos que los mercaderes aparecieron en el año 1100 imponiéndose a la nobleza y que después apareció el banquero, quien se impuso a los mercaderes durante el siglo XIII. ¿Cómo vivió España esta etapa? Bueno, durante aquel tiempo la península ibérica estaba ocupada por los árabes, España no existía. Sin embargo, lo que podríamos llamar la España musulmana, al-Andalus, vivía un momento esplendoroso en todas las ramas del saber y también en el comercio, las artes y la agricultura. Ese periodo musulmán duró más de 800 años y probablemente fue el único del que podríamos sentirnos orgullosos los españoles si lo aceptáramos como nuestro. ¿Qué fue lo que motivó a Castilla para expulsar a los mozárabes y a los judíos de la península? Una vez conquistados, muchos de los árabes y judíos abrazaron la fe cristiana interesadamente, o por cojones para no ser expulsados. Pero esos nuevos cristianos poseían las características que hicieron grande al Andalus. Conservaban una cultura de trabajo y ahorro, unas prácticas innovadoras en lo técnico y lo comercial, pero todo eso chocaba frontalmente con los intereses de la momificada y uniformadora oligarquía castellana. Castilla estaba obsesionada. Una religión, una lengua, la misma ley, un poder central, una economía antigua, unas ideas obsoletas y un seguidismo paralizante entre la misma élite. Todo lo contrario de lo que ocurría en Cataluña, siempre abierta al progreso y a las nuevas ideas, donde los mozárabes convivían sin mayores problemas con los cristianos de origen, sin que esto supusiera ningún inconveniente grave, sino una ventaja. Por otro lado, con la expulsión de los mozárabes y de los judíos se debilitaba Cataluña, algo muy conveniente para una élite castellana acomplejada, que veía como un peligro el progreso de los otros pueblos de la península. ¿Y el Renacimiento? ¿Cómo lo vivió España? España ni se enteró del Renacimiento. La élite castellana tenía fobia a todo lo que fueran nuevas ideas, innovación, cambio o mejora, aferrada a los latifundios. La Iglesia Católica además se sentía muy cómoda en aquella sociedad ciega y muda, que le permitía amasar riquezas y poder, embruteciendo a la población desde los púlpitos y exterminándola si se atrevía a disentir. La élite controlaba absolutamente el poder político, la economía y el pensamiento de una población miserable, muerta de hambre, atemorizada por los obispos, la policía y el ejército. Pero estas luchas por el poder que se producían en otros países, entre monarquía, nobleza, mercaderes y banqueros, ¿no se dieron en España? No, claro que no. La fobia por las nuevas ideas y el progreso partían de la pereza mental de la élite latifundista. Cualquier otro planteamiento suponía enfrentarse a la diversidad, dialogar, innovar, construir algo mejor. Pero, ¿cómo iban a hacer esto? Estaban acostumbrados a vivir sin trabajar, a tener una población servil y defendían su posición mediante el conservadurismo. No entendían cómo el progreso y el campo pudieran beneficiarles. Por eso España vivía ajena a las luchas dialécticas y al progreso que se daba en otras partes. Bueno, la élite castellana sigue dominando en España, pero ¿ha evolucionado? No, realmente sigue como antes. Una de las características de España, lo veremos más adelante, ha sido su permanente atraso. Periódicamente copiaban las formas de vida de los europeos a través de lo que llamaban afrancesamientos. Aprendían a vestir a la francesa, a comer a la francesa, a estornudar a la francesa y hasta a tirarse pedos a la francesa. Pero permanecían anclados en el conservadurismo más bestia. Al último afrancesamiento lo llamaron europeización, pero fíjate que en lo esencial siguen anclados en el pasado. Se han llenado la boca con la palabra democracia, pero no tienen ni idea de lo que significa y menos todavía ganas de practicarla. La élite sigue robando sin ningún escrúpulo, el pensamiento único se ha instalado en todas las instancias del poder, la corrupción lo invade todo impunemente, se insulta y amenaza a quienes discrepan, el miedo invade a la población y el hambre se extiende por todas partes. Por otra parte, el centralismo sigue atacando a la lengua catalana, obstaculiza el desarrollo de Cataluña y algo tan democrático como consultar a su pueblo es demonizado pública y privadamente, amparándose en una constitución dictada e impuesta por el aparato fascista de Franco. ¿Existe alguna solución para remediar tanta estupidez? No, la élite castellana no cambiará. Claro que si Cataluña consigue independizarse, mostrará un progreso extraordinario en todos los órdenes, cosa que empujará a la independencia a las demás nacionalidades, que saben, aunque no lo digan, que atados a Castilla siempre serán un fracaso.
Esa balcanización y una posterior confederación, si así lo quieren las partes, podría ser una solución viable porque, al negociar de tú a tú las distintas naciones, la élite castellana se vería obligada a repartir el poder, algo absolutamente necesario para la salvación de España. Si la independencia de Cataluña pasa a ser el detonante que puede cambiar las cosas, la pregunta es obligada. ¿Conseguirá Cataluña su independencia? Por supuesto, tal vez no lo consiga este año o el que viene, pero tarde o temprano lo conseguirá, porque la población catalana está hasta los cojones de la élite castellana y ha tomado conciencia pública de ello, y ya no hay vuelta atrás. No olvides que recientemente, años 2010-2011, Cataluña intentó por enésima vez entenderse con España para continuar juntos, pero le rechazaron todas sus propuestas. Recuerda la amputación del estatuto o la negativa al concierto fiscal. ¿Qué le queda por hacer a un pueblo frente a tanta estupidez política? Sin embargo, Castilla cuenta con todo el poder en sus manos. Es cierto, pero a un pueblo con un futuro ilusionante y prometedor como el que tiene Cataluña es imposible frenarlo. Piensa que en todos los campos Cataluña representa alrededor del 25% de la riqueza de España y solo somos 7 millones de habitantes, el 15%. Imagina además el gran salto adelante que experimentaría Cataluña en todos los órdenes por el solo hecho de librarse de los obstáculos y zancadillas que le pone Castilla. Me temo que Castilla utilizará la ley y la fuerza si hace falta. Por supuesto, por eso la población de Cataluña ha de salir a la calle y ha de paralizar la sociedad para conseguir la independencia. Y algo más importante todavía, la recuperación del poder por parte de la población. La revuelta ha de ser masiva y permanente hasta lograr 3 objetivos básicos: nacionalización de la banca, las empresas estratégicas y los servicios fundamentales, creación de una moneda nacional de uso interno para emplear a toda la población y establecimiento de una democracia absolutamente real y directa. Muchas gracias, Joan. A ti.